Hola a todos, bienvenidos al último módulo, módulo 11 sobre las redes neuronales. En este módulo les voy a dar una introducción breve, brevísima sobre las redes neuronales y les voy a enseñar a usar la librería de Hugging Face para que puedan cargar redes neuronales de tipo Transformers. Así que vamos a comenzar. Bueno, en capítulos anteriores ya habíamos finalmente finalizado el flujo de datos genérico para un modelo de procesamiento de lenguaje natural. Hicimos absolutamente todos los pasos. Sin embargo, en esta sección quisiera regresarme un poquito y hacer el modelado nuevamente. ¿Por qué? Porque durante el curso en ningún momento hablamos de las redes neuronales, que es el tema de moda. Entonces, me parece importante que, aunque sea en la última clase, empapemos un poquito los pies en las redes neuronales. Entonces, hagamos un recorderis. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural es un área de la inteligencia artificial que permite a los computadores entender, interpretar y usar el lenguaje humano. Es una herramienta que nos permite obtener información a partir del lenguaje humano, que normalmente son los textos. ¿Cuál ha sido la evolución de NLP a lo largo de los años? Bueno, pues en 1950, Alan Turing describió una máquina pensante. Él afirmó que si una máquina pudiera participar en una conversación e imitara a un humano de forma tan completa que no hubiera diferencias perceptibles, entonces la máquina podría considerarse capaz de pensar. En 1952, el modelo Hodgkin-Huxley mostró cómo el cerebro utiliza las neuronas para formar una red eléctrica. Justamente eso es lo que inspiró a la creación de la inteligencia artificial y el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural y la evolución de los computadores, porque realmente los computadores son una extensión de nuestro cerebro. Los computadores son, como diría un profesor mío, el bruto rápido, porque si nuestros cerebros pudieran hacer esas computaciones de la manera rápida que hacen los computadores, sin duda alguna nosotros seríamos mucho más poderosos que los computadores porque tenemos la capacidad de pensar e ingeniar nuevas cosas, mientras que el computador simplemente sigue las órdenes del humano, sino que es demasiado rápido. Por ejemplo, yo no puedo multiplicar un número de 9 cifras en mi cabeza, mientras que el computador lo hace enseguida. Y me parece este un buen espacio para hacer un paréntesis de que por eso es tan importante que personas de diferentes campos se unen a la ciencia de datos, porque gracias a que muchos psicólogos y neurocientíficos estudiaron el comportamiento del cerebro, el comportamiento humano, ese conocimiento ha sido el que le hemos podido transmitir a las máquinas para que ellos puedan hacer lo mismo. Y muchos modelos de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural están justamente inspirados en la biología humana. Entonces, es muy importante unir fuerzas en los diferentes campos. Continuamos y entonces en 1954 se creó el Bag of Words, que fue lo que vimos en uno de los módulos del principio, y cuenta la ocurrencia de palabras en un documento. Es difícil de aplicar en la vida real porque rápidamente ocupa mucha memoria y es dominado por las palabras vacías. Entonces no es un muy buen modelo. Sin embargo, es importante de saber que existe porque este fue la base de todos los demás modelos. Y si no entendemos Bag of Words, nos va a quedar difícil entender el resto porque son las bases. Entonces, el siguiente modelo que salió fue el modelo de TF-IDF en 1972, que eliminó el problema de las palabras vacías. Y pues en el 2013 salió Word2Vec, que revolucionó, hizo una revolución, porque es una técnica que toma en cuenta la relación semántica entre palabras, que eso no lo hacía ninguno de los modelos anteriores, y es de los primeros modelos que usaron técnicas de predicción y redes neuronales. En el 2018 salieron los Transformers, que diría yo que es la segunda revolución. Después de Word2Vec son los Transformers. Son modelos que utilizan atención para aumentar la velocidad del entrenamiento en tareas específicas. Entonces recordemos que el procesamiento del lenguaje natural tiene muchas aplicaciones en la vida real que usan diferentes técnicas, sea Transformers, sea Word2Vec, sea TF-IDF. Ahora hagamos un zoom en esa parte de las redes neuronales y veamos cómo ha ido avanzando los diferentes modelos de Transformers. Salió cerca del 2018 el primero
Y luego ya han salido todos estos diferentes y cada año siguen saliendo más. Y incluso ya los vemos hasta en las noticias comunes, o sea, está permeando la cultura popular este campo, lo cual es tiempos emocionantes para vivir. Bien, ¿qué son las redes neuronales? Este es un buen video. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. ¿Dirían ustedes que ese es el presidente Obama o no? Pues les cuento que no es el presidente Obama. Ese es una red neuronal artificial que se logra hacer eso. Entonces estamos viendo en tiempos interesantes donde ya vemos un video y ni siquiera sabemos si de verdad fue la persona o no. Una red neuronal está compuesta de neuronas, es una red de neuronas. Y las redes neuronales artificiales están inspiradas en las redes neuronales biológicas. Entonces veamos cómo es que es una red neuronal biológica. Una red neuronal biológica tiene pues el cuerpo, el axón y las dendritas. Entonces de una manera simplificada, las dendritas alimentan el cuerpo de la célula a través de las señales eléctricas y luego la respuesta es después pasada a través del axón. Ahora, una neurona artificial se le llama perceptrón y es muy parecida a la neurona biológica. La neurona biológica tiene estas dendritas, que es por donde están los datos de input, y tiene el axón, que pues vendrían siendo como los datos de output. Entonces, este perceptrón, como todo modelo de Machine Learning, tenemos valores de entrada. Entonces, imaginemos que los valores de entrada de esta red neuronal es por este lado 12 y por este lado el número 4. Y necesitamos unos pesos en cada una de las dendritas artificiales y esos pesos son inicializados de manera aleatoria. Entonces, el resultado en este ejemplo sería 12 por 0.5 más 4 por menos 1 igual a 2. Y este resultado, que es 2, se pasa por una función de activación. Existen muchas funciones de activación. Entonces, ejemplo, una función de activación es decir si es positiva o si es negativa. Entonces, 2 es positivo, entonces el output va a ser un 1. Si el resultado hubiera sido menos 3, hubiera sido negativo, entonces el output hubiera sido 0. Esto es una función de activación, simplemente una función que mapea un resultado a otro resultado. Y bueno, finalmente se agrega un sesgo, en inglés conocido como bias, para evitar problemas matemáticos. Matemáticamente, entonces, esto lo podemos expresar a través de la siguiente fórmula. Y lo que está haciendo es simplemente pues lo que ya nosotros hicimos manualmente. Cuando tenemos una red neuronal compuesta de varios perceptrones, se extiende a la forma matricial. Entonces, una vez extendido a la forma matricial, estas son las diferentes partes que tiene la red neuronal. Entonces, la red neuronal tiene una capa de entrada, que es el input, que son los valores reales de los datos. Está representado aquí en morado. Tiene capas ocultas, en este caso tiene dos, que es esta y esta, que es la red profunda, y tiene finalmente una capa de salida, que es el output, que es el estimado final, que es este que vemos aquí representado en color rojo. A medida que crece el número de capas, crece el número el nivel de abstracción, entonces es difícil interpretar por qué nos está dando la red neuronal ciertos resultados, y por eso es que le llaman que es un modelo de caja negra. Hagamos un punto de control acá. Me gustaría que compartieran en la caja de comentarios cuántas capas ocultas tiene esta red neuronal. Bueno, regresando a la parte de las funciones de activación, este es el ejemplo de que les estaba comentando antes, que era asigna 0 si el valor es menor a 0, o sea, si es negativo, y asigna 1 si el valor es mayor o igual a 0, o sea, si es positivo. Es muy drástica y los pequeños cambios no son reflejados. ¿Cuál podría ser una mejor función de activación? Tenemos la función sigmoide, que ya la conocemos de la regresión logística, y básicamente pues el resultado, la x, la pasamos por esta función sigmoide, y es muy útil dependiendo de la tarea. Otra función que podemos usar es la función de tangente hiperbólica. Es lo mismo, pasamos la x a través de esta función. Quizás la más popular es la función ReLU, que es rectificador lineal, y es que si el resultado es negativo,
regresa a 0. Y si el resultado es 0 o positivo, regresa el resultado como tal. Y aunque es una función de activación muy sencilla, tiene muy buen desempeño en muchas situaciones. Hay diferentes tipos de redes neuronales y este es un muy breve repaso porque si yo quisiera enseñarles de las redes neuronales tendríamos que hacer otro curso. Es un tema muy amplio y extenso. Pero entonces de ese zoológico de redes neuronales voy a hablar unas cuantas importantes para el contexto del procesamiento del lenguaje natural. La primera es la red neuronal recurrente. Esta está diseñada para trabajar con datos de secuencia. Eh, ¿Qué tipos de datos son de secuencia? Pues tenemos series del tiempo, frases, audio, trayectoria de carros, música, etc. Entonces aquí pues tenemos lo de las frases. El texto es una secuencia, por lo general sigue un patrón. Y bueno, las redes neuronales recurrentes, la arquitectura, esta es una red neuronal normal, entonces tiene la función ingresa el input, hace la agregación de los inputs y luego tiene la activación de la función de activación y luego hace el output, que fue lo que ya habíamos visto. La red neuronal recurrente vuelve y lo remastica hasta que se reenvía el resultado a sí misma hasta que produce el resultado final. Entonces, las redes neuronales recurrentes, uno de los problemas que tienen es que empiezan a olvidar los primeros datos de entrada porque como sigue remasticando y remasticando la información. Algunas de las soluciones que han presentado a esto han sido diferentes arquitecturas de esta red neuronal. Entonces, una es llamada Long Short Term Memory, LSTM, y la otra es Gated Recurrent Unit, GRU. Y pues uno puede ver la arquitectura de cada una de esas redes neuronales. Eh, como suplemento, en la parte de los códigos de este curso les agregué una red neuronal recurrente en la cual toma un discurso de un político. Pues yo realmente había visto el ejemplo en el internet con discursos políticos de Donald Trump, porque él tiene una forma muy peculiar de hablar, entonces es fácil de uno crear una red neuronal recurrente que imite como él habla. Pero yo para ponerlo en el contexto colombiano, sin importar de política, solamente por su forma peculiar de hablar, escogí los discursos del expresidente Uribe y ahí les comparto ese notebook para que ustedes los exploren desde su casa. Tienen que dejarlo corriendo un buen montón de rato para que el modelo, la red neuronal se pueda entrenar y puede dar buenos resultados. Si no, al principio van a ver solo basura. Entonces es un recurso suplementario. Y ahora vamos a ver los transformers con Hugging Face. Entonces los transformers con Hugging Face, este meme me gusta porque los transformers en el colegio eran los de dibujitos, los de la universidad eran los de eléctrica y ahora son los de hoy en día, pues son los transformers de las redes neuronales. Entonces, ya mencionamos que los transformers ha sido el último paradigma que salió en el 2018 que realmente ha hecho una revolución en el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Y si nosotros queremos hacer rápidamente un arranque en este mundo, Hugging Face, que es una compañía startup, de tipo startup, ofrece muchos modelos rápidos, listos para usar. Entonces, y utiliza los diferentes modelos, es open source, fácil de usar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y aquí les dejo más recursos de lectura si quieren aprender más sobre los Transformers y Hugging Face. Entonces, ¿qué pueden hacer los Transformers? Vamos a hacer análisis de sentimiento. Entonces, para hacer análisis de sentimiento, primero vamos a cargar la librería. Entonces, de Transformers, carguemos la función de pipeline. La escribí mal, pipeline, listo. Pipeline. Se demora un rato en cargar, entonces, cargó rápido. Y ahora vamos entonces a crear un clasificador. Entonces, classifier igual a pipeline. Le especificamos la tarea, entonces digamos que sea una tarea de sentimiento de análisis, sentiment analysis, analysis. Y ahora vamos a usar ese clasificador
Entonces ese clasificador, la manera de que lo usamos es que llamamos el clasificador, le pasamos una lista con documentos, entonces tiene dos documentos, el primer documento es he esperado un curso de Hugging Face toda mi vida, se oye positivo y pues efectivamente el modelo lo clasifica como positivo, y el otro mensaje dice odio esto demasiado y pues es negativo y lo clasifica, la etiqueta es negativa y el puntaje es 1, o sea es demasiado negativo, pues casi 1. Lo otro que uno puede hacer es análisis de sentimiento en español y uno puede ir aquí al hub de todos los modelos y ver los diferentes modelos que ofrece Hugging Face. Entonces, la manera en que funciona es que uno lo carga de esta manera. Entonces, hace uno classifier, como habíamos hecho ahorita, hacemos el pipeline, lo mismo que era el sentiment analysis, lo mismo, pero le especificamos el modelo. Entonces el modelo que queremos usar es este de acá justamente. Y ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y yo cómo escogí este modelo? Pues simplemente yo me fui aquí a esta página web y le dije, yo quiero hacer un análisis de sentimiento. Aquí debe estar, eso debe ser clasificación de texto. Y me fui y le escribí en español. Y bueno, me puse a buscar modelos y leer modelos a ver cuál me gustaba. Digamos, si me hubiera gustado, no sé, este. Ah, justamente ese fue el que escogí. Entonces yo llegué y hice clic aquí en usar Transformers. Y veo acá el nombre del modelo. Entonces este es el nombre que le tengo que pasar a este objeto de pipeline. Entonces lo cargo. Y una vez lo cargas, bueno, haces lo mismo, puedes pasar la frase. Entonces, qué feliz estoy, es positivo, con un puntaje de 0.999, casi 1. Y tengo mucha tristeza, es negativo, con un puntaje muy, muy alto, o sea, también muy negativo. Ahora, tareas de clasificación. Es la misma lógica. Entonces hacemos pipeline, escribimos este Zero Shot Classification. Y le damos específicamente un modelo porque quería hacer una clasificación en español. Entonces esto es un ejemplo y dice, esta es una clase sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de documento es esto? ¿Es educación? ¿Es astrología? ¿O es política? Y dice que tiene un 39% de seguridad que es educación, política o astrología. El puntaje más alto fue de educación, entonces lo clasificó como educación, que no está mal. Aunque no tiene nada de astrología y política. Yo siento que en inglés el modelo está mejor entrenado y da mejores resultados, así que los invito a ustedes a ensayar en inglés. Ahora, generación de texto. Para la generación de texto, lo que nosotros estamos haciendo es que cargamos el modelo, le dije cómo se llamaba el modelo y vamos a escribir una frase generadora para que él la complete. Entonces la frase es, en esta clase vas a aprender los siguientes temas. ¿Y él cómo la acabó? Bueno, por él me refiero al modelo, la acabó con, en esta clase vas a aprender los siguientes temas. Yo me, ñao, sono, la, ui, está malísimo este modelo, entonces quizás este modelo no es muy bueno. Yo me iría acá y buscaría otro modelo y lo ensayaría. Y los invito a que ensayen los de inglés, porque los de inglés son mucho mejor. Y bueno, hago un paréntesis. Los modelos de Hugging Face se pueden preentrenar con datos personalizados. Entonces, estos problemas rápidamente se pueden solucionar con un preentrenamiento, un reentrenamiento. Ahora, llenar blancos. Esta es otra función de Transformers. Entonces, por ejemplo, se llama Fill Mask. Este es el modelo que voy a usar. Y entonces, esta clase te va a enseñar todo sobre los modelos y una mascarilla. Vamos a ver con qué lleno esa mascarilla. Entonces dice, esta clase te va a enseñar todo sobre los modelos actuales. Esta clase te va a enseñar todo sobre los modelos modernos. Ok, no está mal. Cuando lo hice en inglés, era la misma frase, pero en inglés y decía, esta clase te va a enseñar todo sobre los modelos matemáticos. Esta clase te va a enseñar todo sobre los modelos computacionales. Y yo, qué belleza. Bueno, ahora continuamos con la siguiente tarea, que es NERD, que es Name Entity Recognition, o sea, reconocimiento de entidades nombradas.
Y bueno, vamos a correr esto. Simplemente lo voy a hacer en inglés esta vez. Y dice, mi nombre es Viviana y trabajo en Manhattan. Entonces, al correr el modelo, me va a decir que reconoció como entidad a la palabra Viviana. Aquí dice dónde está, comienza en el carácter 11 y se acaba en el carácter 18, con un puntaje de 99, o sea, está casi seguro que es una persona. Y lo mismo pasó con la ubicación. Reconoció a Manhattan y la ubicación lo reconoció como una ubicación. Y respondedor de preguntas. Entonces, lo mismo. Le doy la pregunta, entonces, ¿dónde trabajo? Y el contexto es, mi nombre es Viviana y trabajo en Manhattan. Entonces, la respuesta que el modelo me da es Manhattan, dando el contexto. Él hubiera podido responder Viviana o hubiera podido responder cualquiera de otras palabras, pero no, está respondiendo basado en el contexto la pregunta. Es un modelo bastante poderoso. Otra herramienta, otra tarea que podemos realizar usando esta herramienta es sumarización. Sumarización, eso está mal dicho. Resumen, hacer resumen, entonces le pasamos un texto largo y este se encarga de entregarnos un texto más corto, o sea, un resumen. Vamos a esperar unos segundos. Y entonces aquí pues está el resumen. Ustedes lo pueden leer y juzgar qué tan bien o qué tan mal fue. El otro, muy importante quizás para nosotros, es la traducción. Entonces con traducción, esta es la arquitectura, ustedes la pueden copiar. Este es el idioma de origen y este es el idioma al que van a traducir. Entonces en este caso voy a traducir del español al inglés y voy a traducir hola, ¿cómo estás? Y me dice, hey, how are you? Aquí hay unos enlaces de referencia por si ustedes desean aprender más de Hugging Face y de utilizar estas herramientas. Entonces está los modelos, los pipelines que se puede usar y las diferentes configuraciones de los modelos preentrenados. Bien, así llegamos al final de esta sesión. Vimos hoy la evolución del procesamiento del lenguaje natural a través de los años, el panorama sobre las redes neuronales y qué es una red neuronal recurrente para generar texto, y finalmente acabamos con algunas tareas que se pueden realizar de manera fácil usando Transformers con Hugging Face. Así llegamos nosotros al final de este curso. Fue un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta información. Les deseo muchos éxitos en el challenge y bueno, aquí un poquito de música para acabar el curso. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Bueno, y me gustaría preguntarles, yo hice referencias de Dragon Ball porque fue con lo que yo crecí en mi generación, pero quisiera preguntarles, ¿qué referencias ustedes hubieran usado para hacer este curso más o menos? Espero las respuestas en la caja de comentarios y bueno, nos vemos en les deseo muchos éxitos en el challenge. Entonces, hasta luego.